En el año 1909, el doctor Francisco Ferreira concede algunas hectáreas a la Compañía Ferrocarril Central de Entre Ríos para que se construya la estación. A dicha estación se la denominó La Clarita, por llamarse así la estancia de Ferreira a la que pertenecían esas hectáreas concedidas. Cuando se instaló y se organizó la estación para prestar servicios, la totalidad de la producción de la zona se canalizó a través de este punto. Como sucedió en la mayoría de las estaciones ferroviarias de la zona, al notar que la actividad económica que demandaba el ferrocarril era rentable, se fueron poco a poco instalando familias, dando origen al pueblo. La Clarita no posee una fecha de fundación exacta y se toma como nacimiento de este pueblo el comienzo del paso del tren por esa estación, es decir, sobre el transcurso del año 1909. La llegada del ferrocarril significó una importante fuente de trabajo para los colonos de la zona, desencadenando un cambio trascendental en la economía regional. Fue la respuesta al problema del transporte, posibilitando la puesta en producción de las tierras más alejadas a los puertos de embarque y a los centros de consumo. La estación, ese viejo edificio que en la actualidad se conserva, dando testimonio de una obra que perdura en el tiempo. Un poco deteriorado producto de los años, pero que sigue estando presente en el centro del pueblo y conservando su fachada. Techo a dos aguas, dos galerías, ladrillos a la vista y los típicos colores ingleses, el rojo y el verde. En ese inmueble que a mediados del siglo pasado se mostraba como símbolo de grandeza y de progreso, vivía el jefe de estación con su familia. Y la estación, ya te digo que nosotros nos aprontábamos para ir a ver pasar el tren. y porque éramos muy amigas del jefe de la estación, y la señora tenía una hija también, entonces ahí íbamos a jugar a las barajas y a comer tortas, porque hacía unas tortas riquísimas, me acuerdo. Era una señora que era de por acá, apellido Acosta era ella. Y los visitábamos mucho y siempre estábamos ahí cuando el paso del tren, ya los guardas nos conocían todos. Y a veces, cuando teníamos disponible, nos prestaban la zorra y andábamos en zorra nosotros, amigas de la aventura, ¿viste? Uno cuando tiene 17 años. Los depósitos estaban compuestos por dos galpones de gran capacidad, que eran utilizados por los acopiadores. Al norte se ubicaban los corrales de ganado. En ese lugar se los retenía transitoriamente para su posterior embarque. Se contaba además con un molino y un tanque para almacenar agua. El 18 de abril de 1977 circuló por La Clarita el último tren, ya que es clausurado por considerarlo antieconómico. Hoy, la vieja estación, solitaria, atestigua los cambios rápidos que producen las nuevas tecnologías. Nos dice que no olvidemos las raíces de nuestro pueblo y valoremos con orgullo la inmensa tarea realizada. Trabajadores golondrinas se empleaban en los depósitos, organizados en cuadrillas y por turnos, trabajaban a la carga y descarga de los vagones. El pago a los jornaleros era por tanto, es decir, por cantidad de bolsas movidas, desde los distintos medios de transporte hasta los galpones donde se hacía una estiba. Su altura llegaba en años prósperos al techo de los depósitos. Los sacos de arpillera tenían un peso variable de 60 o 70 kilogramos. 2 obreros alcanzaban desde las estivas y 6 o más debían subir, bolsa al hombro, para acceder a los compartimientos de carga.
Las cuadrillas, en la mayoría de los casos, efectuaban 2 movimientos. Rara era la vez que se cargara directamente al convoy dispuesto para ese fin. Era habitual que la producción esperara para su embarque y destino definitivo. Para los colonos que vivían en el campo, el estado del tiempo los ponía muchas veces en apuros. Estaban siempre pendientes de los vientos, de las heladas y de las lluvias. Las sequías y las excesivas precipitaciones desalentaban y suponían ciertos riesgos para las economías de la región. Labrar la tierra era todo un sacrificio. Lo interesante también es cómo se administraron. Porque muchos preguntan, ¿y cómo vivieron? ¿Cómo se arreglaron para convivir? En primer término, lo que hay que notar es la solidaridad que existió entre ellos, la ayuda mutua. Si había que plantar y faltaban manos, el vecino le ayudaba. Si había que cosechar y había que hacerlo rápido, los vecinos se ayudaban. Lo tenemos en el ejemplo de la deschala, que se reunían todos para ayudar a deschalar y moler el maíz, todo a mano. Eran épocas en que solo se contaba para trabajar con manceras, arados de 2 rejas, tirados por caballos. También con el mismo fin se utilizaron bueyes y burros. A la tracción a sangre lo reemplazará paulatinamente la tecnificación, haciendo su aparición los tractores Forson, Case, Case, Deering, Massey Harris y otros. Para su movilidad usaban el combustible parecido a la nafta llamado extractol agricole. La trilla era uno de los momentos más esperados. Para los chacareros significaba recoger los beneficios conseguidos de todo un año de trabajo. Originalmente se cortaba la cosecha a hoz, armando luego los mazos de las plantas en gavillas. Cuando las semillas estaban maduras, estas se separaban por medio del pisoteo de caballos en un piso de tierra bien firme. Este primitivo sistema fue sustituido por las trilladoras. El manejo de las primeras no era sencillo, pero significaron un gran avance. Empleaban entre 20 y 30 personas. Marchaban lentamente, a 5 kilómetros por hora. Era una larga caravana. La enorme máquina a vapor llevaba el carro de paja, la trilladora, el acarreador de la cosecha, la casilla donde se guardaban todos los elementos, ollas de la cocina y por último un acoplado aguatero. Al aproximarse a las parvas de paja se debían retirar a veces los alambrados para facilitar las maniobras de acercamiento. Hacia el año 1920 irrumpen en la zona las cosechadoras Massey Harris, importadas de Estados Unidos. Eran de arrastre. Para moverlas se necesitaban 8 caballos repartidos en 2 filas. Para que funcione, se necesitaba una persona que maneje los caballos, otro dentro de la máquina para accionar, subir y bajar, la plataforma y 2 más que se encargaban de depositar la cosecha en las bolsas de arpilleras. En el vocabulario colectivo se los denominaba bolseros. Cabe acotar que con este sistema solo se podía cosechar trigo y lino. El maíz se juntaba a mano o se lo deschalaba. Todos los años, más de 10 deschaladores se contrataban para que maleta al hombro y una pequeña púa en mano comenzaran con la monótona tarea de deschalar. Las espigas se amontonaban en parvas en el campo, luego eran embolsadas y cuando terminaba la jornada pasaba al recolector en carro y llevaba las bolsas para ser desgranadas. En las primeras décadas del siglo XX no existían plaguicidas, pesticidas, como tampoco había agroquímicos o eran muy básicos. Se llevaba adelante la defensa agrícola con instrumentos rudimentarios elementales. Las hormigas ocasionaban pérdidas en los cultivos, pero el desastre mayor lo producían las temibles langostas con sus apariciones repetidas. Poco se podía hacer contra esta plaga.
Mangas de estas surcaban el cielo, inclusive oscurecían el día para luego posarse sobre los sembrados y hacer estragos. Por las noches se posaban sobre los árboles, ingerían su follaje y al día siguiente lucían pelados o por el peso quebraban sus ramas. Este mal recién se pudo erradicar durante la presencia del general Juan Domingo Perón, utilizando fumigaciones aéreas directamente en los lugares de donde provenían. Del norte del país se las diezmó definitivamente. Hoy, este espantoso azote solamente queda en el recuerdo de nuestros mayores que vivieron en las zonas rurales afectadas, y su sola mención les causa sobresaltos. A 6 años de haberse iniciado el pueblo, se instala en nuestro medio la panadería. Su dueño, el señor Bernardo Drucker, llegó a nuestro país en el año 1909 de nacionalidad rusa. Con el deseo de triunfar, trabajó rigurosamente 5 años como jornalero. Luego de obtener algunos ahorros, optó por instalar una panadería en la capital federal. Pero su proyecto daría por tierra a este pequeño comerciante. Su espíritu batallador lo decidió a buscar nuevos horizontes. Tomando esta resolución, emprendió viaje a la localidad entrerriana de Concordia. Nuevamente instaló su panadería y también de nuevo la suerte le fue esquiva. Decidió con unos pocos pesos en el bolsillo radicarse en la colonia San Antonio, departamento Colón, y ahí sí se impuso este técnico hábil para fabricar un pan bien confeccionado y exquisito. Fue fundada en el año 1913. Funcionaba en una casa ubicada en las afueras del pueblo. Entre los primeros comisarios podemos destacar a Castillo y a Pérez. El uniforme que utilizaban era de color azul, verde y celeste. Vestían además sable y pistola calibre 45. Para cuidar que todo esté en orden, visitaban las colonias y recorrían el pueblo a caballo. Primeramente la familia de Aymonás ofreció el galpón de su casa para que se oficiaran las misas. Los sacerdotes venían muy de vez en cuando, solo para los eventos importantes, como las fiestas patronales que eran el 1 de octubre, día de Santa Teresita del Niño Jesús, primera patrona, y para el mes de febrero, para homenajear a la segunda patrona, la Virgen de Lourdes. Aprovechando la ocasión, los niños tomaban la primera comunión el día de la fiesta patronal y en reiteradas oportunidades el obispo asistía y se efectuaba el sacramento de la confirmación. En 1934, un grupo de hombres y mujeres decidieron formar una comisión para gestionar una capilla. El 16 de septiembre de 1938 se coloca la piedra fundamental. Un año más tarde se contrata al señor Fioretti para comenzar con la construcción de los cimientos. En 1942 se termina la construcción del templo con el aporte y la colaboración de todos los vecinos. Finalmente se hizo realidad el sueño de tener una capilla y un lugar de oración. La familia de Aymonás prestó el galpón de zinc donde se acopiaban cereales y almacenaba mercadería para su comercio para que se establezca allí la escuela. Funcionó primero como escuela número 4 y fue en el año 1919 la maestra que en los comienzos acompañó a los niños cargados de expectativas y curiosidad por la nueva etapa fue la señorita Elvira Vergara. Los comienzos no fueron fáciles. Una escuela que recién iniciaba sus actividades, con una infraestructura poco adecuada, bancos improvisados,
una mesa que oficiaba de escritorio y alumnos de distintas edades. Para el año 1920, la escuela ya figuraba con el número 19. Dado la cantidad de alumnos inscritos, la escuela funciona en 2 turnos y comienza a ser necesaria la incorporación de otra maestra. Finalmente, el 18 de septiembre de 1928, la Sociedad de La Clarita ve concretada su mayor obra. La escuela funcionará en un local propio recientemente construido. Primeramente se construyen 2 aulas. Debemos destacar que el edificio al cual hacemos referencia es donde hasta hace un año aproximadamente prestaba funciones el centro de salud. Porque me recibí en el 52 y fui a trabajar en el año 53. No había muchas maestras y también teníamos, bueno, primero fue compañera y luego fue la directora, la señora de Balay, que estuvo un tiempo, que es la mamá del doctor Balay. Y después vino un director que se llamaba de apellido Meresman. Una de las cosas muy especiales de ahí, que claro, en la escuela no había piano y el director Meresman tocaba el violín. Entonces los actos de fiesta patria teníamos el primer intérprete, era el director. Y recuerdo que en una fiesta patria, nosotros siempre, casi siempre, se hacían los actos, pero después se hacía baile, eran muy nombrados los bailes de La Clarita. Y nosotros, como maestras, bailamos el pericón, junto con la gente de allí, con las chicas y muchachos del lugar, ¿no sé? Finalmente, en el año 1954 y más precisamente el 5 de septiembre, se inaugura el nuevo edificio, que es el que en la actualidad se dictan clases. La realización del nuevo edificio constituye un verdadero orgullo para la población, ya que ve coronado el esfuerzo con un lugar cómodo y confortable para la educación de sus hijos y de las futuras generaciones. En el año 2007 se implementa en la escuela el nivel medio orientado. Es así que nuestros alumnos y los niños del pueblo pueden concretar sus estudios en la localidad. Un grupo de vecinos motivados por la carencia de un club se organizan y comienzan a gestar la idea de buscar un lugar y comenzar la construcción de un edificio. Nace de esta manera, a mediados de la década de 1950, el Club Atlético General Urquiza, reconocido en la zona por ganar innumerables campeonatos de fútbol. Desde la comisión del club y a mediados de la década de 1960, también se pensó en las diversiones de los fines de semana y se realizó una terraza bailable donde una vez al mes o cada 15 días se realizaban bailes con distintas orquestas de la zona. Otra de las actividades muy esperadas por los jóvenes y las familias del pueblo y las colonias eran los bailes de disfraz para la época de carnaval. También los fines de semana se organizaban juegos de naipes, kermés y juegos de lotería, eventos esperados por toda la familia. Eran tardes de encuentros, de festejos, de cambiar la rutina diaria y pasar las interminables tardes de domingos con amigos. El edificio donde funcionó la sala de primeros auxilios hasta el año 2007 fue cedido por las autoridades provinciales en el año 1961. Cabe destacar que el edificio era del Estado provincial, ya que hasta este año en el mismo funcionó la escuela. Entre los primeros agentes de la salud como médicos y enfermeras que prestaron servicios en nuestro centro de salud, podemos mencionar a José Prey. Venía desde Arroyo Barú y desempeñó sus funciones desde julio del año 1961 hasta diciembre.
Entre las enfermeras que desinteresadamente y siempre al servicio de la población y las colonias cumplieron con su rol, podemos mencionar a la señora Juana Jiménez, que vio nacer el centro de salud y con muy pocos insumos supo sortear muchos obstáculos y dificultades. A partir del año 2000, el centro de salud pasa a llamarse Enfermera de Oliria Joanás. Esto se consigue gracias a las gestiones que realiza el doctor Ricardo Sato. En el año 2006, desde la comisión del centro, comienzan las gestiones para obtener subsidios para construir un nuevo edificio. Esto se concreta en septiembre del año 2007, año en que se inaugura el nuevo edificio del centro de salud. El primer presidente de la Junta de Gobierno fue Isaac Mahmoud, en el año 1973. Cabe destacar que el vecino Daniel Sautier ejerce la presidencia en 1976, pero debido a cuestiones personales decide renunciar y ocupa el cargo de presidente el señor Delis Balay. Al finalizar la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, quien estuvo al mando de la Junta de Gobierno es el señor Neris Conrado Bastián. Estuvo en 2 oportunidades. En 1983 asume como presidente de la Junta de Gobierno el señor Neris Caire. Entre las décadas de 1990 y por razones de salud, el señor Neris Conrado Bastián debe delegar su función de presidente al señor René García, quien permanece en el cargo hasta el año 2003. El año 2003 fue muy importante para el pueblo. A partir de entonces, los ciudadanos de La Clarita pudimos elegir a nuestros gobernantes locales de acuerdo a lo que dispone la ley. En este año es electo por el pueblo para desempeñar la función de presidente de la Junta de Gobierno el señor Reinaldo Jaquet, quien por razones particulares renuncia a su cargo en el año 2006. Ante esta situación, se hace cargo de la institución el señor Carlos Otevil. Es reelecto en las elecciones del año 2007 y actual presidente de la Junta. Los pioneros de nuestra cooperativa de agua potable, que motivados por el cura párroco de entonces, Eliseo Melchiori, lo que en ese momento era Servicio Provincial de Agua Potable y el apoyo del pueblo, deciden mancomunadamente aunar esfuerzos y gestar la idea de conformar una cooperativa que suministre agua potable a nuestra localidad. En 1978 comienzan los trabajos de excavación y construcción del tanque. En la década de 1930, funcionó en el pueblo una usina eléctrica en el galpón del señor Juan Forclas. El servicio se prestaba desde las 18 hasta las 24 horas. No había electricidad, eso nos costó mucho porque cuando queríamos, por ejemplo, que íbamos a algún baile, así en La Clarita, porque eran famosos los bailes también así. Y eso de arreglarnos la cara con el farol. En la década de 1960, la empresa de energía eléctrica de la provincia instaló en la localidad un generador eléctrico. Dicho generador brindaba el servicio desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas y luego desde la tardecita hasta las 24. Más adelante, el servicio funcionó de manera permanente. El primer encargado de la usina fue el señor Irineo Perrón. En la primera mitad del siglo pasado, en tiempos en que muy pocos tenían acceso a la radio o a la prensa escrita, el almacén era el centro social más importante. Considerado un referente de información donde las noticias políticas, sociales o necrológicas circulaban a la orden del día. Y por supuesto, todo
Todo dependía de la habilidad innata en la oratoria del almacenero. Eso garantizaba la clientela desde muy temprano en la mañana. Es así que en la década de 1980 se instala en nuestra localidad un molino arrocero, propiedad de la familia Linares Fontaine, oriunda de Buenos Aires. Deciden emplazar un establecimiento industrial, conociendo las aptas condiciones del suelo para la siembra y el cultivo del arroz. Incontables fueron las carreras que se corrieron desde el año 2003. Cada domingo que desde el pueblo se escucha el ruido de motores, comienza el movimiento. Muchos se acercan en sus vehículos particulares y otros prefieren disfrutar del paisaje natural y se acercan caminando. Destacada es la participación de dos pilotos locales, Jorge Caire y Alejandro Cisneros, que se destacan en la categoría Fiat 600.